Hola gente. Bueno, seguimos con el análisis de tablas de contingencias mediante las distribuciones chi cuadrado. Esta vez con la prueba de la mediana o la prueba de Mott o la prueba de la mediana de Mott. Que no es más que lo que ya venimos viendo. No hay ningún concepto nuevo que aplicar. Em, Así que la pregunta podría ser, bueno, ¿qué tiene de distinto esta prueba? Fíjense, vamos a analizar también tablas de contingencias comunes y corrientes como las que venimos viendo, respecto de las cuales tendremos una variable categorizada, una categoría para cada columna, todas las que sean necesarias según lo que estemos estudiando, pero la particularidad estará en que la otra variable será dicotomizada, tendrá dos categorías, una variable dicotómica, en función en torno al valor de la mediana. ¿La mediana de qué? La mediana de las puntuaciones de toda la muestra, ¿sí? De todas, cada grupo, todos juntos, reunidos, agrupados, combinados, y por eso se llama mediana combinada, ¿sí? La particularidad entonces es esta. Lo que vamos a verificar previo a la aplicación de la prueba es cuál es el valor de la mediana de la variable en cuestión. Y luego vamos a identificar, a hacer el recuento de los valores que quedan por encima de la mediana, ¿sí? Valores mayores que la mediana de toda la muestra en conjunto, para cada una de las categorías. Y del mismo modo entonces nos quedan los que no sean mayores que esta mediana en la otra categoría. Esto lo único que tiene de particular es la categorización de una de las variables en torno al valor de la mediana. Entonces tendremos las puntuaciones altas, todas aquellas que verifiquen ser mayores que la mediana, y las puntuaciones bajas, las que queden por debajo de ellas. Van a ver que está tratada esta prueba en ocasiones como una prueba de homogeneidad, porque en efecto los marginales van a ser fijos. La mediana por definición nos divide al total de unidades de análisis en dos mitades, ¿sí? Justamente esa es su definición, los valores que van a quedar por encima o por debajo de ella. Coincide con el percentil 50, ¿sí? Así que nos deja 50% de la distribución para cada lado de ella. Pero de todos modos lo que no vamos a saber es cuál es cada unidad de análisis. Lo que no sabemos a priori es si su valor va a ser mayor o menor que esa mediana, hasta que no hagamos el estudio. Por eso también la van a ver tratada como una prueba de independencia. Y sabemos a esta altura que tanto una cosa como la otra es matemáticamente lo mismo. Lo que vamos a verificar en cada uno de los grupos es si las proporciones de casos, de recuentos, de frecuencias observadas por encima y por debajo de la mediana son iguales o distintas. En el caso de que tales proporciones sean iguales, ¿qué veremos? Que no hay diferencia, ¿sí? Esto es lo que va a particularizar esta prueba. Dado que lo que usamos como criterio de clasificación es el valor de la mediana, si se distribuyen las frecuencias observadas por igual, homogéneamente entre todas las categorías, por encima y por debajo, ¿qué estaremos verificando? Que entonces todos tienen la misma mediana. Y por eso es que esta prueba se llama prueba de la mediana. Algunos con los que estuvimos intercambiando algunos mails, que ya vienen trabajando con esto, sí, se van a encontrar con que en realidad ya veníamos aplicando la prueba de la mediana sin saber que tenía su propio nombre y apellido, ¿sí? Simplemente es un criterio de categorización. Ahora bien, como el valor de la mediana es lo que estaríamos poniendo en juego, ¿sí? La hipótesis nula justamente ¿cuál va a ser? Si las frecuencias observadas se distribuyen por igual en cada uno de los grupos en torno al valor de la mediana, es que no hay diferencia entre sus medianas, que todas las medianas son iguales, ¿sí? Cuando más nos alejemos
de lo esperado, cuanto más nos alejemos de esta homogeneidad entre cada uno de los subgrupos, respecto del valor de las medianas, obviamente más grande será el valor de chi cuadrado y por lo tanto tendremos fundamentos para rechazar esa hipótesis nula. Habríamos encontrado diferencia. Las medianas serían distintas. Pues bien, no hay nada más que decir al respecto. La base, tanto teórica, conceptual y metodológica, es la misma que venimos trabajando, así que hagamos un ejemplito y vamos a usar para eso directamente Excel. Fíjense, aquí tengo, vamos a agrandarlo, cargadas las puntuaciones, ahí está un poquito más grande, ahí está. Tengo las puntuaciones de dos turnos, o sea, son las puntuaciones de los profesores y profesoras, maestros y maestras que trabajan en una escuela en el turno mañana y los que trabajan en el turno tarde de lo que era primer ciclo y nivel inicial. Fíjense que tenemos aquí enumerados la cantidad de casos participantes. Tenemos 30 profesores en el turno de la mañana y, bueno, 2 menos en el turno de la tarde. Y lo que está cargado para cada uno de ellos es la puntuación promedio en una escala en la que se les preguntaba, se les pedía evaluar de 0 a 5 distintas cuestiones en torno a distintos profesores, pero para este trabajo lo que se analizaba eran las calificaciones que habían recibido los profesores de educación física, ¿sí? El problema que había en la escuela es que, bueno, habían empezado a haber algunos rumores, algunos problemitas respecto de que no mostraban el mismo compromiso al trabajar por la mañana que al trabajar por la tarde, a pesar de que buena parte, la mayoría de ellos eran los mismos que trabajaban en los dos turnos, pero había algunas diferencias. Entonces, como para ver si hacerle caso o no a estos rumores que empezaba a haber, esta profesora dijo, la directora dice, a ver, evaluemos las calificaciones que ya tenemos, ¿sí? Pues bien, del 0 al 5, donde 0 era una puntuación muy baja para las distintas cuestiones que se evaluaban, y 5 era la mayor, o sea, 0 era que estaba todo mal y 5 era que estaba todo excelente. Bueno, acá tenemos el promedio para cada profesor, tanto los de la mañana como los de la tarde. ¿Cómo pondremos a prueba entonces esta hipótesis? ¿Y cuál sería la hipótesis? Lo que queremos verificar nosotros es si hay alguna diferencia entre las puntuaciones de la mañana y las puntuaciones de la tarde. Si hay una diferencia estadísticamente verificable, ¿verdad? Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar las medianas de ambos grupos, ¿sí? Uno de los criterios, obviamente, para el uso de las pruebas en general, las no paramétricas, y en este caso particular de la mediana, es no tener complicado el análisis mediante la comparación de medias, ¿sí? En algunos casos, por la baja representatividad de la media, por la asimetría de las puntuaciones, o por tratarse, como en este caso, de puntuaciones en una variable ordinal, pero que no garantiza los niveles intervalares ni métricos. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir una tablita como ya sabemos. Vamos a, por ejemplo, poner aquí los turnos. Vamos a poner mañana y tarde. Y aquí, en el costadito, vamos a poner las calificaciones. Botón derecho, insertar. Vamos a poner unas columnas más para tener más espacio. Vamos a poner acá. Vamos a poner calificaciones. ¿Y cuáles van a ser las calificaciones? Alta. ¿Cuál va a ser la calificación alta? Lo que sean mayores que la mediana. ¿Sí? Y por otro lado vamos a tener las calificaciones baja para los que tengan puntuaciones menores o iguales que la mediana. Un criterio, por ejemplo, que retoma Bolonia es que, acá les pongo bordecitos para que quede más presentable, es que si la muestra con la que se está trabajando es lo suficientemente grande, entonces
descartemos los valores que son iguales a la mediana, porque ya sabemos que si la mediana nos coincide con un valor real de las puntuaciones, entonces, bueno, ya nos van a quedar exactamente mitad y mitad, porque van a estar de un lado, del que esté considerado con la mediana, las que sean iguales, ¿sí? Si las puntuaciones son intermedias, ese problema no lo vamos a tener. Ahora bien, si, por ejemplo, el valor de la mediana es, vamos a poner, así queda más bonito, ahí está. Ahora bien, no, el valor de la mediana no. Si los casos con los que contamos en nuestras muestras son muy poquitos, y ahí ya, no, va a ser un lujo muy costoso prescindir de esos valores que coincidan con el valor, así que los vamos a tener que mandar a una de las categorías. En general, cuando coinciden, como lo que estamos evaluando son los valores que superan la mediana, a los que sean iguales nos van a quedar en la otra categoría. Pero no hay ninguna razón ni estadística, ni metodológica, ni de ningún tipo para que esto tenga que ser exactamente así. Así que también en un estudio, en una investigación, podrían mandarla para el otro lado. Simplemente hay que aclararlo para garantizar entonces la replicabilidad de nuestro estudio. ¿Sí? Pues bien, ya tenemos entonces nuestra tablita. Acá vamos a poner las frecuencias observadas, acá vamos a poner las frecuencias esperadas y aquí vamos a poner los chi cuadrados parciales. ¿Sí? Bueno, ahí está. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ni más ni menos entonces que contar, hacer el recuento de cuántos valores tenemos por encima y cuántos valores tenemos por debajo de la mediana en cada uno de los turnos. ¿Cómo haríamos esto en papel y lápiz? Hagámoslo primero así y después lo simplificamos un poco con Excel. Bueno, papel y lápiz, esto ya es Excel, así que lo que tendríamos que hacer primero es calcular la mediana combinada. Vamos a ponerlo acá arriba. La mediana de ambos turnos en aunados, ¿sí? Agrupados en una sola. Entonces lo que vamos a hacer es, ¿qué haríamos? Copiaríamos, por ejemplo, todos los valores, control insert copia, acuérdense, y los vamos a poner al final de los del turno de la mañana. Ahí está. Acto seguido, ¿qué tendríamos que hacer? Ordenarlos. Todos sabemos cómo calcular el valor de la mediana. Teníamos, ahí vamos a ver, espera que lleguemos hasta el final, acá está. Entonces los ordenamos, con Excel tenemos esto de la A a la Z, dice ordenar de menor a mayor o mayor a menor, da lo mismo para el cálculo de la mediana, ¿sí? Y teníamos 30 en el turno de la mañana y 28 en el turno de la tarde, ¿se acuerdan? Por lo tanto, en total tenemos 58 unidades de análisis. El valor de la mediana es el que está al medio, así que va a ser el que deslinda la puntuación correspondiente a la unidad de análisis 29 de la correspondiente a la número 30. ¿Cuál sería entonces el valor de la mediana? El que está en el medio de estos dos, ¿sí? El punto medio entre el 3 y el 4, 3,5 o el promedio de esos dos, como lo quieran ver, ¿sí? Eso es lo que haríamos manualmente. ¿Qué tendríamos que hacer después? Una vez que ya sabemos que el valor de la mediana es 3,5 y que de hecho ya lo tenemos ahí ubicado, contar cuántos tenemos de cada uno. Por eso es importante, en este caso lo hice en color, pero mantener identificado cuál era cuál, porque una vez que los mezclemos todos ya no vamos a saber cuál era el turno de mañana y cuál era el turno de la tarde. Entonces, ¿qué haríamos? Veríamos que para el turno de la mañana y calificaciones mayores que la mediana, tendríamos todos los celestitos de acá que están por encima, estos están por debajo en realidad, los de acá, los que están por encima del valor de la mediana, ¿sí? Contaríamos todos esos y haríamos lo mismo con los que estén por debajo, ¿sí? Bueno, con Excel podemos hacer eso todavía más sencillo. Vamos a deshacer, deshacer,
¿Qué me quedó? Deshacer eso también. Ahí está. Dejamos como estaba al comienzo. El valor de la mediana se calcula sencillamente con la función. Sabemos que para incorporar funciones tenemos que comenzar con el signo igual. Y la función se llama mediana. No hay misterio aquí. Entre paréntesis ponemos los números, los datos respecto de los cuales queremos calcular la mediana o el rango. Por ejemplo, seleccionando todos los que teníamos aquí. Bien. Enter. Y ahí está. 3,5 entonces el valor de la mediana. Miren, para no tener que ir tanto para arriba o para abajo, vamos a ir acá. Vista, inmovilizar. Y ahora, ahí está. Ahí nos queda, cuando queremos bajar, nos queda lo de arriba todavía mostrado. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Identificar cuáles son los casos que van a estar por encima y cuáles son los que van a estar por debajo. Vamos a agregar un par de columnas más, botón derecho, insertar. Y vamos a poner acá las categorizaciones o recategorizaciones. Vamos a poner entonces que vamos a por encima de la mediana y por debajo de la mediana. Bueno, vamos a poner lo mismo. Hay varias maneras de hacerlo, esto ya es cuestión de creatividad. Pero para hacerlo muy sencillo, vamos a dejarlo como está y simplemente lo vamos a duplicar. Bueno, nosotros tenemos una función en Excel que se llama sí, que es la que atiende condicionalidades. ¿Sí? En la línea de si P, entonces Q. Sencillamente es así. Escribimos igual para incluir cualquier función, sí, y entre paréntesis vamos a poner, miren lo que dice acá, sí, prueba lógica, o sea, algo que tenemos que verificar si es verdadero o falso, y luego del punto y coma, tienen que poner ustedes, yo tengo coma porque lo tengo invertido, lo que va a pasar si es verdadero, y después de otro punto y coma, lo que va a pasar si es falso. Entonces, en este caso, vamos a hacer lo siguiente. Si el valor de cada una de las celdas es mayor que el valor de la mediana, vamos a ponerlo fijándolo con el signo pesos delante de la columna, delante de la fila, para que cuando copie y pegue para abajo no se me mueva, ¿sí? Entonces, si el valor de esa celda es mayor que el valor de la mediana, vamos a poner un 1. Y si no, un 0. Entonces, el 1 va a ser que el valor es mayor que la mediana y el 0 que es menor. ¿Sí? Así de sencillito. Vamos a poner acá entonces que los valores arriba de la mediana son los que tengan un 1 y los que, esto me lo pone porque la celda está en formato, y los que tengan 0 van a ser los que están por debajo de la mediana. Eso porque la celda está en formato número, vamos a ponerlo en formato texto, acá, ahí está, y volveme al 1 y acá volveme al 0. Bien, entonces, ya lo hicimos, copiamos, control insert, seleccionamos todo hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo y pegamos con shift insert. Y acuérdense que acá faltaban 2, así que no hagamos trampa, trampa no nos equivoquemos, hay 2 menos. Pues bien, ya está. Todos los que tienen el 1 son los que están por encima de la mediana y los que tienen el 0 los que están por debajo o son iguales. ¿Entienden? Para la mañana, por ejemplo, en el primer caso, 4 es mayor que la mediana, tiene un 1. 3 es menor que la mediana, tiene un 0. Y lo mismo para todos los otros casos. Una vez que ya los tenemos recategorizados, achiquémoslo así, nos queda más cerquita, sencillamente tenemos que contarlos acá. Y ya conocen ustedes que hay una función que es contar punto sí. También atiende a la condicionalidad. Entonces, cuenta los casos que cumplan con la condición. ¿Qué nos dice que hay que, de qué se constituye esta fórmula? Esta función. Hay que mostrar el rango, elegir el rango correspondiente. Como este es el turno de la mañana, voy a elegir todas las de la mañana. Ahí está. Y
Esperen que me faltó. Ahí está. Ahí está. E5 a E34. Y el otro criterio, separado por punto y coma ustedes, yo por coma, ¿cuál es? Para ser considerado una calificación alta, era mayor que la mediana, o sea, 1. Lo que estoy contando son los casos que tengan un 1. Ahí está. ¿Sí? Fíjense de nuevo para fijar entonces el rango. Ahora cuando copie abajo que no se me mueva, le voy a poner el signo pesos antes de las líneas. Entonces ahora puedo control insert copiar, shift insert lo pego debajo y me está dando el mismo número. ¿Por qué? Porque está volviendo a contar el 1. Lo que ahora voy a contar, como lo que quiero saber son cuántos son menores o igual que la mediana, es en lugar del 1 el 0. ¿Está? Y ahora copio lo mismo para el otro lado, copio lo mismo en el otro lado y ya tengo los recuentos de cuántos de todos estos valores son 1 y cuántos son 0, sabiendo que 1 eran puntuaciones mayores que la mediana y que los ceros eran menores o iguales que la mediana. De aquí en adelante, bueno, como siempre, ya sabemos manejarnos con las tablas de contingencia, suma, coma, y control insert copia, shift insert pega. Las frecuencias esperadas ya se acuerdan también cómo eran. Multiplicar los marginales de cada casilla, o sea, para esta, el total de su fila por el total de su columna, dividido el total general. Hagámoslo. Entonces, el total de su columna por el total de su fila dividido el total general. Como cuando copie y pegue esto se me va a correr, fijamos esta fila, fijamos esta columna con el signo pesos delante y fijamos ambas para el total. Bueno, acá están entonces las respectivas frecuencias esperadas. ¿Sí? Bueno. ¿Está? ¿Cuál era la pregunta que nos teníamos que hacer sí o sí? Si teníamos frecuencias esperadas menores que 5. Y ahí verificaríamos, evaluaríamos si correspondía, si era plausible aplicar la corrección de shades. No es el caso. Ninguna de las frecuencias esperadas es menor que 5, así que proseguimos con la fórmula que ya estudiamos, la fórmula común y corriente. Así que calculemos los chi cuadrados parciales. De hecho, yo lo había hecho una imagencita, pero no me... Ah, sí, acá está. Andamos mal con esto. Ya había hecho una imagencita para la formulita. Ahí está. Entonces, esta era la fórmula que ya conocíamos. Así la recuerdan. Era elevar al cuadrado las diferencias y la función que nos lo permite es la función potencia. También podríamos simplemente hacer la cuenta y multiplicarla por sí misma. Eso es un cuadrado, ¿verdad? Así que la frecuencia observada menos la frecuencia esperada lo vamos a elevar a ¿qué potencia? Al cuadrado. Entonces, separado por punto y coma en el caso de ustedes, 2. A ese resultado, ¿qué teníamos que hacerlo? Lo vemos acá en la fórmula, dividirlo por la frecuencia esperada. Y acá tenemos el valor chi cuadrado parcial. Copiamos y pegamos. Y copiamos y pegamos. Entonces, tenemos el chi cuadrado total, el estadístico de prueba que calculamos, que va a ser ni más ni menos que sumar 1 más el otro, más el otro, más el otro. Pum, pum. Y este es nuestro valor de chi cuadrado. Ya formulé. ¿Qué queremos saber de esto? El p valor. Y ya aquí alguien quizás se haya preguntado, esto ya lo hemos hecho varias veces en las aulas y es llamativo la cantidad de estudiantes que se irritan cuando no se fija a priori un punto de corte.
y se hace evaluar, bueno, razonemos juntos si podemos descartar o no la diferencia, si es plausible rechazar o no la hipótesis nula. Y es así como se hacen las investigaciones reales hoy día y desde hace varias décadas, y es de hecho la recomendación para hacerlas. No se establece a priori el punto de corte, sino que se evalúa el p-valor en sí mismo. El p-valor sabíamos que teníamos una funcioncita que era la que nos daba la integral de la distribución chi cuadrada hasta dist chi quad era hasta el punto que nosotros queramos conocer para el chi cuadrado que nosotros elegimos y cuántos grados de libertad. Una tabla de 2 por 2 tiene un grado de libertad, ¿sí? El número de columnas menos 1 multiplicado por el número de filas menos 1, 1 por 1, 1. En algunos casos, ¿qué se van a encontrar? Como es la prueba de la mediana, siempre vamos a tener dos filas. La mediana solamente nos permite dicotomizar la variable, o sea, vamos a tener una variable categórica de dos opciones, de dos alternativas. Así que no hace falta considerar cuántas filas. Simplemente vamos a tener el número de, les va a decir, grupo menos 1 o de tratamientos menos 1, pero en realidad estamos aplicando la misma formulita que conocíamos. El p-valor para este caso es de un 3,5%. ¿Rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula? No lo sabemos. No lo sabemos si no pensamos, bueno, ¿qué queremos proteger? ¿El error tipo 1? ¿El error tipo 2? Bueno, eso es lo que se verá en cada caso. Cuando no se aclara nada a priori, cuando no hay razones, se usa el modelo tradicional que clásicamente, y a pesar de las protestas de Fisher en su momento, establece como punto de corte para determinar que una diferencia o una relación es significativa el 5%, o muy significativa el 1%. En algunos casos hay un doble muy significativo que es el 1 por 1000. Pero bueno, esta es una práctica que se desaconseja desde hace un tiempo largo y lo que se recomienda a la hora de nuestras investigaciones y publicaciones es simplemente no usar más esos nombres de significativo o muy significativo, sino simplemente publicar el p-valor encontrado. Se supone y se prescribe que el lector debe estar ya familiarizado con lo que esto significa y si no, estudiarlo por su cuenta. Entonces, no subestimar al lector y mostrar directamente los valores encontrados. Entonces, nosotros sabemos que solamente entre 3 y 4 muestras, ¿sí?, para esta misma distribución nos llevarían a rechazar una hipótesis nula verdadera. Las otras 97, ¿sí?, no. O sea, las otras 97 estarían sosteniéndola, ¿verdad? Así que esa es la apuesta. ¿Le apostamos a un 3% de error o de probabilidad de error? Bueno, al no tener argumento a favor o en contra de otra cantidad, podemos apostarle, ¿no? Con un 3% de significación, con un 3% de nivel alfa, rechazamos la hipótesis nula. Si rechazamos la hipótesis nula, con la cual sosteníamos que las medianas eran iguales, entonces las medianas no son las mismas. Y si las medianas no son las mismas, ¿qué estamos determinando? ¿Qué estamos determinando? Que las calificaciones que se da al equipo de educación física en la mañana o en la tarde no es la misma. ¿Qué nos falta verificar? Bueno, ¿cuál es? O sea, ¿quién lo valora más? ¿Quién lo valora menos? Bueno, conocemos que con un coeficiente de asociación, como por ejemplo la B de Kramer, podíamos, primero que nada, establecer el valor de la fuerza de esta relación, ¿sí? ¿Y cómo lo hacíamos? Sencillamente como la raíz de ¿qué? El valor chi cuadrado dividido por el valor de n multiplicado, de nuevo, el número de fila menos 1 o el número de columna menos 1, el que sea menor, en nuestro caso es lo mismo, es uno solo, tenemos un efecto de un 28% redondeando, ¿sí? Un efecto pequeño que quiere ser moderado. O sea que tampoco es cuestión de despedir a alguno de los profesores, algo pasa de diferente en la mañana que en la tarde. No es sencillamente explicada por esta diferencia de turno
Esto es lo que nos explica una relación que no sea perfecta de 1. Si fuera 0 no habría relación. Si fuera 1 la relación sería perfecta. Cuando la relación es intermedia es que hay otra variable explicando el fenómeno, ¿sí? Y bueno, es que, puntuaciones alta y baja hubo en ambos turnos. Había que ver qué otra cuestión hay. Terminemos entonces de analizar la tabla. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿qué miramos? Los residuos. Y tenemos dos maneras de verlo. Una por las frecuencias observadas y esperadas. Entonces, ¿dónde observamos frecuencias? Espera, vamos a hacerlo así. ¿Dónde observamos frecuencias menores que lo que cabría esperar? Y tenemos el caso del turno de la mañana, donde las frecuencias fueron menores, y en cuanto a la calificación es alta. Y en el turno de la tarde en cuanto a calificaciones bajas. Así que esta es la relación que nosotros estaríamos viendo, ¿sí? Por otro lado, naturalmente, complementariamente, fue más frecuente en el turno de la tarde obtener puntuaciones altas, ¿sí? Y más frecuente en el turno de la mañana obtener puntuaciones bajas. ¿Está? Eso es lo que está pasando. Por alguna razón, en la mañana los estarían calificando peor que en la tarde. ¿Está? Así que bueno, algo del rumor era cierto. La otra manera, a ver, acá lo vamos a romper a esto, vamos a insertar una fila, botón derecho inserta y botón derecho inserta, es directamente calcular las proporciones. ¿Sí? ¿Qué nos esperábamos? ¿Cómo calculamos una proporción? La frecuencia dividida el total. Obviamente era la mediana, así que obtenemos, eso fue por no fijar la fila, el valor de m era el 13. Ahí está. Bueno, entonces, si yo quiero comparar, son las frecuencias relativas las que me dan la comparabilidad. ¿Está? Y aquí es que vemos más claramente, de hecho vamos a hacerlo más bonito, vamos a redondearlo. Botón derecho, formato de celdas, en número elijo 2 decimales. Ping, ahí está. Acá tengo las diferencias, de nuevo, ¿sí? Lo que cabía esperar, en el caso de la prueba de la mediana es muy sencillo, es mitad y mitad en cada lado. Cabía esperar un 50% de cada una en cada una de las casillas, y sin embargo, ¿qué me encontré? Que las puntuaciones altas en el turno de la tarde son superiores a la mitad que cabría esperar, mientras que las puntuaciones bajas son menos, ¿sí? Un 64% lo puntuó alto. Mientras que, ¿qué pasó en la tarde? En la tarde pasó lo opuesto. Lo que superó lo esperado, hay un 63% de puntuaciones bajas. Perdón, en la mañana. ¿Qué dije recién? En la tarde estaba recién. ¿Qué pasó en la mañana? En la mañana lo que hubo de más de lo que se esperaba eran puntuaciones bajas, ¿sí? Esto, en realidad, en este caso nos dio justo redondito porque el valor de la mediana es un valor que no asume ninguna de las puntuaciones. ¿Está? Si hubiera sido un número de los que están presentes, esto puede variar. ¿Sí? Como dije hace un rato, cuando del lado donde quede la puntuación que sea la misma que la mediana, bueno, ahí se nos va a incrementar y muy probablemente no nos quede mitad y mitad. ¿Sí? ¿Qué nos podría faltar? Vamos a borrar esto así nos queda como estaba recién. Eliminar, botón derecho eliminar. Podríamos calcular entonces cuáles eran las medianas para verificarlo, ¿sí? Esto llegaba de la fila 5 hasta la 34. Entonces podemos ver que las medianas, bueno acá, las medianas eran
la función se llama mediana, desde C5 hasta C34, 3. En el turno de la mañana la mediana era de 3, su tendencia central era de 3. Y en el turno de la tarde de 4. ¿Está? O sea que a simple vista habríamos verificado que efectivamente en la tarde el valor de la mediana era mayor. O sea, toda la distribución estaba centrada en un valor mayor de calificación respecto de los de la mañana. Sin embargo, comentario que merece la expulsión, tarjeta roja y reprobado en un examen final, que alguien dijera, bueno, entonces ¿para qué hicimos todo esto? Porque sabemos que estas diferencias absolutas podrían ocurrir por azar, ¿verdad? Podrían ocurrir por azar. ¿Cómo sabemos que no ocurrieron por azar? O ¿cuánto azar le vamos a atribuir? Por nuestro p-valor. Nuestro p-valor nos muestra exactamente la probabilidad de que eso que observamos haya ocurrido o no por azar. ¿Sí? Una vez que verificamos que no es por azar, pasamos a analizar todo lo demás. Si a nuestro criterio el p-valor hubiera sido muy elevado, cualquier cosa que estuviéramos viendo aquí, y esto corre para todas las pruebas de hipótesis, no debe ser o debe no ser analizado. Debe no ser interpretado. Porque si ocurrió por azar, entonces no hay efecto que explicar. Explicamos el efecto cuando previamente pudimos corroborar que lo ocurrido existe, que lo ocurrido se explica sistemáticamente. Bueno, basta de redundar. Y esto es todo.